el problema de P versus NP obviamente no tiene una solución. Los que les queremos mostrar, los que les voy a mostrar ahora es, vimos, lo anterior podría ser, no es una intuición como para tender a que P sea igual a NP. Pero digamos, es algo, ¿no? Es como que, bueno, si P fuera igual a NP, ¿qué tengo para decir que P es igual a NP? Y tengo esto, ¿no? Tengo que estos problemas deberían existir y me cuesta mucho encontrarlos, ¿no? Tengo que el único que es muy claro es la factorización de números. Y también está en CoNP, ¿no? Es un problema muy extraño, ¿no? En cualquier momento cae en P. Y si todos los que están ahí caen en P, no quiere decir que P sea igual a NP. Pero ¿dónde están, no? Los que no están, los que están en NP y no están en P, que deberían estar por todos lados, ¿dónde están esos problemas, no? ¿Qué pasa? Eh, Ahora vamos a ver otro punto de vista. Ahora vamos a ver una argumentación muy fuerte para pensar que P tiene que ser distinto de NP. Ahora les voy a mostrar algo que ustedes van a decir, no, no puede ser que sean iguales. Pero si lo de recién los dejó pensando en, che, tal vez sean la misma cosa, está bueno. Porque ahora vamos a ver esto. Ustedes dirán, bueno, ¿qué opinan la mayoría de los científicos, ¿no? De la computación? Yo creo que la mayoría piensa que P es distinto de NP, ¿no? La mayoría piensa esto. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos preguntándonos acá es verificar un problema, ¿no? NP. ¿Es lo mismo que solucionarlo? Y uno diría, no, che, obviamente que no, ¿no? Esto quiere decir que no es lo mismo solucionar un problema que verificar una solución. Y esto quiere decir que es exactamente lo mismo, ¿no? Que si yo puedo verificar en tiempo polinómico, lo puedo resolver en tiempo polinómico. Entonces, yo creo que la mayoría de los científicos, si ustedes preguntan, tienden hacia acá, ¿no? ¿No? Pongamos acá P igual a NP. Pero hay algunos que están acá, ¿eh? No es que están todos acá y simplemente no logran la demostración. Algunos piensan que P es igual a NP. Uno de los que está de este lado es el famoso Donald Knuth. Seguramente oyeron hablar de Donald Knuth, el autor de los tomos de teoría de la computación, The Art of Computer Programming de Knuth, que es un libro que para mí es casi imposible de leer, pero es muy lindo tener en la biblioteca como colección, ¿no? Tener los tomos de Knuth ahí, que es un compendio de lo que sabemos sobre la computación hasta ahora. Realmente son libros fascinantes, si alguna vez quieren tenerlos, si les gusta coleccionar libros, esos 3 tomos, que llevó muchísimos años escribirlo a Donald Knuth y que por cada persona que encuentre un error en el libro, Knuth le paga $1, le paga un cheque con $1. Y hasta ahora nadie lo cobró, porque el cheque de Knuth vale mucho más que el dólar que uno podría cobrar, ¿no? Tener el cheque quiere decir, che, encontré un error en uno de los tomos de Knuth. Entonces hay muy poquitas personas en el mundo que tienen ese cheque, obviamente en un cuadrito o algo así, que son los que le encontraron algún error a alguno de los tomos de Knuth. Eso les da una idea de el nivel de obsesividad que tiene y lo genio que es Donald Knuth. Es el autor de TeX, si alguna vez escribieron en LaTeX. Knuth un día se cansó de que los textos se vieran feos y inventó TeX, que es la base de LaTeX. Bueno, y muchas cosas más. La verdad, una gran figura de la computación. Y Knuth dice, lo que Knuth dice, no, obviamente yo no soy quien para tratar de entender lo que él dice, pero en varias entrevistas lo que interpreto de lo que él dice es que P debería ser igual a NP, porque el tiempo polinómico puede ser un polinomio tan grande como yo quiera, ¿sí? Si algo se resuelve en tiempo de n a la 3.000 millones, está en P. ¿Sí? No importa qué tan grande sea el exponente del polinomio, mientras sea fijo, mientras sea una constante, ya está. Y él dice que no puede haber problemas que no se puedan resolver con un tiempo, con un polinomio de un exponente suficientemente largo. Es algo para pensar. La teoría dice que no, esto no es cierto, ¿no? No importa, vos pones el exponente que quieras y yo te creo una instancia de un problema que no puedas resolver en eso, ¿no? Eso dice P distinto de NP. Pero él dice que esto no es así y se basa en que los humanos no entendemos los números tan grandes, ¿sí? Es imposible para un humano entender un número tan grande, ¿sí? Es como las funciones que crecen muy poco, ¿sí? El logaritmo, 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 que si uno en realidad parece una constante, pero no es una constante. En algún momento va a pasar a cualquier constante, pero para que pase a cualquier constante tengo que llegar a números tan grandes que hasta me cuesta imaginarlos. Ese tipo de analogías son las que él hace
para teorizar que P debería ser igual a NP. Lo único que no tenemos la capacidad de entender los exponentes de P que necesitamos para eso. Una pregunta, Sí. pero ahí sería comentar en conflicto decir un polinomio que su exponente tiende a n, eso no es una exponencial. No, no tiende, es un número, es Eh, constante, pero, es perdón, constante. un n que Es tiende a una, infinito, ¿qué es decir? Perdón. no tiende infinito, es una constante. Pasa que él dice que hay constantes tan grandes que no las podemos entender. Que es algo interesante, ¿no? Para pensar filosóficamente. Él dice, hay constantes que son tan grandes que no las podemos entender. Y entonces uno dice, deme un ejemplo. No, no te puedo dar un ejemplo porque si te doy un ejemplo lo entenderías. O sea, hay números que no podemos imaginar. Es la teoría, ¿no? Y no se puede dar un ejemplo de un número que uno no puede imaginar, porque todo lo que yo pueda dar como ejemplo es algo que puedo imaginar. Está buenísimo el pensamiento, pero es bastante interesante. Bueno, entonces, lo que les quiero mostrar acá es una de las pocas cosas que podemos hacer acá como docentes de esta materia para tratar de mostrarles por qué podría ser que P es distinto de NP. Y lo que les vamos a presentar es lo que se llama la jerarquía polinómica. Y ahora les vamos a contar de qué se trata esto. La idea es la siguiente. Yo puedo definir a NP como de la siguiente forma. Existe W, ¿sí? Una solución, perdón, X, tal que existe W, tal que yo puedo, en tiempo polinómico, verificar que W es solución de X. Entonces vamos a escribirlo así. Puedo verificar en tiempo poli que W es solución de X. Por eso W, ¿por qué viene W? Pues W es como el testigo, ¿no? Es el witness. Es la solución del problema X. ¿No? Todos los problemas X que se pueden escribir de esta forma, existe una solución que se puede verificar en tiempo polinómico, están en NP. Y coNP, yo lo puedo escribir como X, tal que para todo W, yo puedo verificar en tiempo polinómico que W no es solución, ¿sí? Entonces, fíjense que es lo mismo, NP y coNP son la misma cosa, con un existe o un para todo adelante, ¿sí? O sea, en definitiva, hay que verificar en tiempo polinómico. Pero acá tengo que verificar que existe la solución. Y acá tengo que verificar que para toda solución posible no es. ¿Se entiende esto? Ahora les voy a dar un ejemplo de esto, pero ¿se entiende más o menos cuál es el planteo? Piensen en SAT, ¿no? SAT quiere decir existe una solución tal que en tiempo polinómico puedo verificar que la solución me da true. Y el SAT es, para toda solución, puedo verificar que no da true. Sí. Entonces, no hay solución. ¿Sí? Si para todas las soluciones posibles yo puedo verificar que no cumple, ya está. ¿Se entendió? ¿Y dónde entraría la jerarquía polinómica? Ahora vamos despacito. Vamos a ir construyéndola despacito. Ok. La jerarquía. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo de problema es el que se llama el circuito booleano más chico. Smallest Boolean Circuit. Que dice lo siguiente. El problema de decisión es C el circuito más chico, más pequeño, en cantidad de variables, ¿no? Que calcula alguna función cualquiera f de c. ¿Sí? O sea, si yo quiero calcular una función booleana, ¿no? Y me armo
el circuito, ¿no? Por ejemplo, AND, XOR, ¿no? Cosas más complejas y qué sé yo. ¿Puedo verificar si este circuito es el más chico que computa esa función? Que es lo mismo que decir que para todo C', que sea menor que C, ¿sí? Si yo para cualquier circuito menor que C, existe un input tal que f de C' de X es distinto de f C de X, ¿sí? O sea, si este es el más chico, quiere decir que para cualquier cosa más chica hay un input en el cual no dan lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Porque si este es el más chico, cualquier cosa que sea más chica hace otra cosa. ¿Y cómo pruebo que hace otra cosa? Y doy un input al que dan distinto, ¿no? Entonces ya está. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, entonces, Lo repetí de vuelta el último que no lo terminé de entender al final. claro, la idea es la siguiente. ¿Cómo demuestro que un circuito es el más chico? Y para demostrar que un circuito es el más chico, lo que yo tengo que demostrar es que para todo circuito más chico hay un input tal que el circuito, ese y el que yo digo que es más chico, dan distinto. Tiene que ser diferente. Porque si este es el más chico que computa una cierta función, entonces cualquier cosa más chica computa otra función. No hay nada más chico que calcule lo mismo. ¿Y cómo demuestro eso? Y bueno, te digo, mira, sí, f de estas variables me da esto y en el mío da esto otro. Entonces tu circuito que es más chico no hace lo mismo que el mío. Ok, sí. Bueno, entonces esto me permite definir esta clase de complejidad. Vamos a llamarle P2 de P, que es de la forma, ¿no? Tenemos problemas X de la forma para todo I existe Z tal que B de X y Z, ¿no? Y esto es en tiempo polinómico, ¿no? Obviamente. ¿No? ¿Qué es lo que teníamos acá, no? Para todo I existe Z tal que qué sé yo. Esto es lo que llamamos pi sub 2, ¿no? ¿Por qué sub 2? Pues tiene 1, 2 cuantificadores y pi porque el último es un para todo. Ahora ustedes dirán, ¿qué tipo de problemas son estos? Y acá es donde tenemos que pensar en ajedrez, ¿sí? Por eso hoy empezamos jugando en ajedrez, ¿sí? En una posición de ajedrez, ¿no? Si yo les digo, juega el blanco y gana, ¿no? Y juega el blanco y da mate en una. ¿Cómo es la forma de verificar esto? Y yo les digo ahí, tal, no sé, dama F6 es mate. Entonces ustedes miran, dama F6 es mate, efectivamente, dama F6 es mate, ¿no? Pero ahora si yo les digo, juega el blanco y da mate en 2. ¿Qué quiere decir que juega el blanco y da mate en 2? Quiere decir que el blanco tiene una jugada tal que para cualquier jugada del negro, en la siguiente jugada el blanco también le da mate. ¿Sí? Es como decir, existe X tal que para todo Y existe Z tal que te doy mate. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, por eso es importante que piensen en ajedrez para entender esta jerarquía, ¿no? Porque eso lo podemos hacer con 2 jugadas, con 3 y qué sé yo, y lo podemos ir llevando a mayor cantidad de jugadas. Pero no importa si no saben jugar al ajedrez, es lo mismo en el tatetí, ¿no? Si yo tengo en el tatetí esta posición, ¿no? No sé, supongamos que tengo esta posición. ¿No? Así. Y yo digo, juega X, y yo puedo decir que para toda jugada de X existe Y tal que Y gana. ¿Se ve? Si X juega acá, yo juego acá y gano. Y si X juega acá, yo juego acá y gano. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso nos sirve para entender esta jerarquía que estamos hablando, porque vamos a definir la clase sigma 2 de P como AX
tal que existe ahí, tal que para todo... Uy, ¿qué pasa que no puedo escribir? Sigma 2 de P como los problemas que tienen un input X y son de la forma existe y tal que para todo Z B de X y Z, ¿sí? Algo así. Muy bien, entonces de la misma forma que hicimos esto, podemos escribir pi sub k de P o sigma sub k de P, poniendo tantos cuantificadores como uno quiera, ¿sí? Podríamos decir A de X, tal que para todo I sub 1, I sub 1, existe Z sub 1, tal que para todo I sub 2, etcétera, ¿sí? De todas las variables, ¿sí? Y acá lo mismo, esto es de la forma existe I sub 1, tal que para todo Z1 existe I sub 2, tal que... Y la forma más fácil de pensar en esto es pensando en tatetivo, en ajedrez, ¿no? Para cualquier jugada de mi rival, yo tengo una, tal que para cualquiera de mi rival, le gano. O, si me toca jugar a mí, tipo, tengo una jugada tal que para cualquiera de mi rival existe una mía, tal que para cualquiera de mi rival existe una mía, tal que le gano, ¿sí? Si lo piensan como juegos de dos jugadores, esto es bastante fácil de entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, mate in 2 pertenece a sigma 3 de P, ¿no? Porque es de la forma, existe una jugada X tal que para cualquier jugada Y de mi rival existe una jugada Z tal que mate de la posición inicial del tablero, ¿no? Llamémosle ini, con la jugada X y Z. ¿Sí? Si desde la posición inicial juego X, después Y y después Z, es mate. ¿Sí? Esta sería la definición de mate en 2. Mate en 2, que puede ser en ajedrez o puede ser en tateti, ¿sí? Yo tengo una jugada tal que para cualquier jugada de mi rival, yo tengo una jugada tal que le doy mate. Como hay 3 cuantificadores, esto es sigma 3. 1, 2, 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahora fíjense que lo que sabemos es que sigma k de P es igual a n pi sub k menos 1 de P. ¿Por qué? Porque fíjense esto de acá, ¿no? Esto es lo mismo que en forma no determinística resolver esta parte, ¿sí? Decir que existe una jugada tal que para cualquier jugada gano, ¿sí? Es lo mismo que decir que de forma no determinística yo puedo acá resolver como gano. ¿Por qué? Porque esto lo resuelvo por el no determinismo, ¿sí? El no determinismo me permite ser afortunado. Entonces, de todas las jugadas, sí, yo puedo elegir la mejor y de todas formas existe mate. Entonces, lo que hace el no determinismo, en cierta forma, es convertir el no determinismo de esto, ¿sí? Es lo mismo que agregarle un cuantificador de existe adelante y resolverlo directamente en tiempo polinómico, ¿sí? Cuando decíamos, no sé, algo, por ejemplo, no hay una solución de esto, es lo mismo que decir existe una forma de verificar que no hay una solución de esto. Entonces, eso es lo que entendemos de eso. Y fíjense entonces que de acuerdo a esto, tenemos que NP, ¿sí? Es la clase sigma 1P, ¿sí? NP es la clase de la forma existe X, tal que puedo verificar que con las condiciones iniciales y X es solución. Y coNP es pi sub 1P.
porque es de la forma para todo X, B de las condiciones iniciales y X. ¿Están de acuerdo hasta acá? Esto lo puedo generalizar y puedo decir que pi sub k de P es igual a co sigma sub k de P. ¿Sí? ¿Se ve? CoNP es CoNP, sigma 1, pi sub 1 es co sigma 1, ¿sí? Entonces pi sub k es co sigma k de P. Vamos a ver un ejemplo de esto. Pues por ahí se perdieron hasta acá. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir, C no es el circuito booleano más chico que calcula f de x. Bueno, acuérdense que teníamos que si C era el circuito más chico, para todo C' menor que C, existe un input X tal que f con el circuito prima de X es distinto de f con el circuito C de X. ¿Hasta acá estamos bien? Esto ya lo habíamos visto. Ahora veamos qué pasa si negamos acá, que no es el circuito más chico, ¿sí? Negamos esto. Tengo que negar todo esto. ¿Cómo niego esto? Para decir que, ¿cómo niego que para todo C' menor que C? Bueno, existe Existe un C' mayor exacto, que C. existe un C' menor que C, tal que, y acá Para tengo todo esto negado, todo X existe. existe X, tal que f de C' de X es distinto de f de C de X. Esto es igual que decir que existe un circuito más chico que C, tal que para todo X, f de C' de X es igual a f de C de X. Tiene sentido, ¿no? Existe un circuito más chico de C, tal que para todo X dan lo mismo. Y esa es la negación de que no existe un circuito más chico. Existe uno más chico, tal que para cualquier input dan lo mismo. ¿Están de acuerdo? No me acordaba que quedaba igual menor, pensé que quedaba mayor, no sé por qué. No, eso queda igual. Fíjate que tiene lógica, ¿no? Decir que para todo circuito más chico hay un input que dan distinto, es lo mismo que decir existe un circuito más chico, Sí, tal que para todo input dan igual. sí. No son cosas de lógica, pero es simplemente como para tener un ejemplo de qué son las cosas que estamos haciendo. Veamos ahora ejemplo 2. Veamos qué pasa si decimos no hay mate en 2. O sea, dada esta posición de ajedrez, no hay forma de que el que juega dé mate en 2. Mate en 2 era decir, existe una jugada ahí, tal que para toda jugada X existe otra jugada Z, tal que te doy mate. Desde la posición en la que estoy con X y Z, ¿no? Negar esto, ¿sí? Si niego esto, es lo mismo que decir que para toda jugada I que yo pueda hacer, existe una jugada X de las negras, tal que para toda jugada mía no hay mate. ¿Sí? Una pregunta. Esto negado, ¿sí? Esto negado es esto. ¿Podría pasar, no, que en el caso del ajedrez es algo medio raro, pero supongamos que se da que P, NP y algo medio loco? Supongamos que fuese así. ¿Podría suceder que cuando uno sale, el que sale con blanca siempre gana? Eso, ahí hay varias cosas interesantes. No depende de P versus NP. En realidad, Ok. el ajedrez, así como está, es un juego resuelto. Lo que pasa es que no lo podemos resolver porque no tenemos recursos.
Porque la cantidad posible de partidas de ajedrez es finita, no hay infinitas partidas de ajedrez. Entonces yo podría simplemente armar todo un gigantesco árbol y ver si hay alguna jugada en el primer nivel de ese árbol, tal que siempre pueda seguir un camino hasta que gane el blanco. Sí, sí. ¿O no? Entonces, el juego de ajedrez, así como está definido, es un juego resuelto, es lo mismo que el tatetí. O sea, es exactamente, si lo pensás, es igual que el tatetí, lo único que es tanto más grande el problema es que no lo podemos atacar. Entonces, no sabemos si es que siempre gana el blanco, siempre gana el negro o siempre es tablas. Pero es un juego que tiene una solución. Igual que el tatetí. En el tatetí, el que empieza no pierde, y siempre es empate. Si los dos juegan perfecto, ¿no? El tatetí siempre se empata, no hay forma de ganar si los dos juegan perfecto. Está resuelto el tatetí. ¿Cómo mostramos eso? Y mostramos todas las posibles partidas de tatetí y vemos que para cualquier jugada inicial hay una respuesta tal que para cualquier otra, hay una respuesta tal que para cualquier otra, qué sé yo, nadie gana. Entonces, con juego perfecto, el tatetí es tablas. En el ajedrez no se sabe porque no tenemos el poder computacional para hacerlo, pero es divertido porque hay pequeños casos en los cuales sí. Por ejemplo, hay versiones de ajedrez de 4x4 o de 5x5 y algunos de esos mini ajedrezes están resueltos. O sea, se sabe si el que empieza gana o algo por el estilo. Eso es bastante divertido. Del ajedrez se sospecha que es tablas, se sospecha, pero nadie lo puede mostrar, se sospecha, ¿no? La sospecha es que la solución del ajedrez es que con juego perfecto es tablas, pero es simplemente una sospecha, no hay nada que nos lleve hasta ahí, porque si ponemos a jugar un montón de computadoras entre sí, el resultado más frecuente es tablas, y eso es lo único que tenemos, ¿no? Pero no quiere decir nada, ¿no? Pero es una intuición, digamos, hacia que aparentemente podría ser tablas. El problema de ajedrez que es más interesante es en el cual el tablero no es de 8x8, sino que es de n por n. Cuando el tablero de ajedrez es infinito, ahí ya el juego no se puede resolver, y ahí sí es más interesante ver en qué clase de complejidad está, y después vamos a ver, ¿sí? En qué clase de complejidad está el ajedrez generalizado en un tablero infinito, que es lo mismo que no que un tatetí, pero que hay varios juegos en tableros infinitos. Cosa que tiene que quedar de tu pregunta es que los juegos en tableros finitos siempre están en P. Si el tablero es finito, el juego está en P. ¿Por qué? Porque hay una cantidad fija de partidas y es un número, es una constante. Las constantes están en P. Simplemente pruebo todas las partidas. ¿Cuántas partidas hay? No sé, es un número gigante, pero es una constante. Entonces, todos los juegos de tablero de tamaño fijo están todos en P. Claro, o sea, la idea es que cuando sea genérico el problema, recién ahí podés ahí está el problema, claro, ahí está. Cuando lo generalizo a n por n, ahí tengo que ver en qué clase de complejidad estoy. Pero está muy bueno que sepan eso, pues es un error muy común entre los que apenas saben algo del tema o los que saben el tema más profundo, ¿sí? Hay gente que te dice, no, el ajedrez está en, no sé, en EXP o algo así, va a decir, el ajedrez está en P, el ajedrez generalizado está en EXP, ¿no? Eso sería la versión. ¿Se acuerdan? Yo les dije en la primera clase que esta materia les iba a enseñar a ser pedantes, ¿no? Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa en un tablero fijo está en P porque hay una cantidad limitada de jugadas posibles, ¿no? En fin. Bueno, entonces ahora sí vamos a definir la jerarquía polinómica, después de dar vueltas por varias cosas. La jerarquía polinómica, pH, está definida como la unión, desde k igual 0 a infinito, de todas las clases de complejidad sigma k de p, que es lo mismo que la unión desde k igual 0 a infinito de todas las clases de complejidad. Y esta es la jerarquía polinómica, ¿sí? O sea, todos los problemas que tienen 1, 2, 3, 4 hasta infinitos cuantificadores. Bueno, entonces, ahora viene lo que queríamos decir. ¿Qué tiene que ver esto con P versus NP? Dirán ustedes. Bueno, vamos ahora a ver esto, ¿no? El tema es el siguiente. Si P es igual a NP, entonces, por uno de los teoremas que vimos anteriormente, P es igual a CoNP. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque niego, ¿sí? ¿Se acuerdan? Niego el resultado de P y tengo lo mismo que CoNP.
¿sí? Y habíamos dicho que entre NP y CoNP la diferencia era un cuantificador. Entonces, fíjense, si B, X, Y está en P, entonces los problemas de la forma existe Y, tal que B de X, Y, también están en P. Porque esto es co y esto es, ¿sí? Este es el complemento, ¿sí? El complemento es decir, agregarle un cuantificador. Entonces, si P es igual a NP, y acá viene lo gracioso, puedo absorber cuantificadores. ¿Sí? Puedo decir, esto con esto existe, es lo mismo que decir el existe, si P es igual a NP, ¿no? Decir que hay una solución es lo mismo que, decir que hay una solución es lo mismo que verificarla. Por ahí se entiende mejor, ¿no? Existe una solución a este problema, es lo mismo que decir, che, verifico que esto sea solución. Entonces, si esto es lo mismo y yo puedo absorber cuantificadores, yo puedo absorber cualquier cuantificador, porque si puedo absorberlos existe, puedo absorberlos para todos, ¿sí? Porque los para todos los puedo convertir en existe, ¿no? Eso lo vimos. Lo niego y chau, y los voy absorbiendo. Entonces, la conclusión es que si P es igual a NP, entonces pH es igual a P. Toda la jerarquía polinómica colapsa en P. Esto quiere decir que si yo puedo resolver, si P es igual a NP, puedo resolver maten 2 en tiempo polinómico, maten 3 en tiempo polinómico, maten 4 en tiempo polinómico, maten 5, maten 6, maten 7 en tiempo polinómico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es, entonces ustedes dirán, bueno, entonces P no puede ser NP, ¿no? O sea, esto es súper conclusivo, ¿no? Todo colapsa en P. Es una locura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si NP es igual a CoNP, que es consecuencia de P igual a NP, entonces la jerarquía polinómica es NP, que es igual a CoNP, por el colapso, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Y porque si yo tengo algo de la forma existe X tal que existe Y, es lo mismo que escribir existe XY, ¿no? Entonces, que tenga dos cuantificadores así es lo mismo que tenga uno solo y también lo puedo absorber. Y esto quiere decir, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber problemas en NP y en CoNP, ¿no? Si P igual a NP. No pueden existir estos problemas. Es decir, no puede haber problemas en NP intersección con NP que sean NP completos, ¿no? Me faltó que sean NP completos. Porque entonces NP sería igual a CoNP, ¿no? Por ejemplo, factoring. En definitiva, este es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Para P versus NP, que toda la jerarquía colapsa a un tiempo de resolución polinómico. Es bastante, bastante fuerte no es una demostración, pero esta intuición de que P es distinto de NP. Bueno, esto es un poquito para mostrarles esto. Y para cerrar este tema, les quiero mostrar dos cosas. Uno es lo que se llama el teorema de la jerarquía temporal, ¿sí? Teorema 50, creo que vamos 50, ¿no?
Alguien diga hola, así sé si estoy hablando solo, como dice Guillermo. 50, sí, 50. Ok, gracias. El teorema de la jerarquía temporal es un poco abstracto, pero dice lo siguiente. Si podemos simular un programa pi durante t pasos en tiempo s de t, tiempo de simular t pasos, entonces, si g de n es del orden de f de n, el tiempo de g de n está incluido en el tiempo de simular f de n. Esto parece medio, son 3 paréntesis, esto parece medio abstracto, pero lo que dice este teorema es que si tenemos más tiempo podemos hacer más cosas. ¿No? O lo que es lo mismo, inversamente, es que si tenemos menos tiempo, no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Que si hacemos ciertas cosas en tiempo t menos 1 hay ciertas cosas que no podemos hacer. ¿Qué esto quiere decir? No se puede reutilizar el tiempo. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, si yo ya usé el tiempo para hacer algo, no puedo volver atrás en el tiempo y hacer otra cosa en ese mismo tiempo. Esto lo que demuestra es que P está incluido en exp. No puede ser igual. ¿Sí? Y esto está incluido en exp. Y de la misma forma, NP está incluido en NP-exp, que está incluido en NP-exp. Pero no podemos comparar esto. No podemos comparar entre P y NP porque es un problema difícil. En definitiva, si nosotros combinamos esto lo sabemos por el teorema de la jerarquía del tiempo, que es muy fácil, y además sabemos que P está incluido o es igual a NP. Podemos decir que P está incluido o igual en NP, que está incluido o igual en exp. Y ahora fíjense, y P está incluido en exp. Por lo tanto, alguna inclusión, o todas, son propias. Alguno de estos no puede ser igual. O P está incluido en NP y P es distinto de NP, o NP está incluido en exp y NP es distinto de exp. Pero tiene que ser así porque P no puede ser igual a exp, ¿sí? No puede ser que en tiempo polinómico haga lo mismo que en tiempo exponencial. Esto es imposible por el teorema de la jerarquía del tiempo. El tiempo no se puede reusar. No puedo hacer en tiempo polinómico lo mismo que puedo hacer en tiempo exponencial. Lo que no sé es si puedo resolver algo en tiempo polinómico y lo puedo verificar en tiempo polinómico y esto que es algo que puedo resolver en tiempo exponencial. Lo que no sé es cuál de estas dos es una inclusión. ¿Sí? No lo sé, pero alguna de las dos tiene que serlo. Tal vez este es otro argumento interesante para decir que P tiene que ser distinto de NP, ¿no? Porque sabemos esto. Pero no sabemos. La creencia de mucha gente es que las dos inclusiones son propias, que P es distinto de NP y que NP es distinto de X, pero nadie lo ha podido demostrar hasta ahora. Sabemos esto y sabemos esto, por lo tanto, alguna de estas dos inclusiones tiene que ser propia, pero no sabemos cuál. Entonces, esto es
sumamente interesante, deriva de algo muy simple como no poder reusar el tiempo. Como no podemos reusar el tiempo, algunas de estas dos no puede ser esto igual a esto, igual a esto. Esto no puede pasar. Pero no sabemos cuál de estas dos es o si son las dos. Es como el principio de exclusión de la computación. Algo así, sí. Sí, es algo así. Bueno, y finalmente, para cerrar este tema, primero les quiero escribir un teorema que ya lo vimos pasar, pero que no le dimos nombre y que no vamos a demostrar, que es el teorema de Ladner. Lo pueden buscar por este nombre para que sepan cuál es el nombre, que dice que si P es distinto de NP, entonces hay problemas en P, perdón, fuera de P, problemas que no están en P. Hay problemas fuera de P que no son NP completos. Esto lo habíamos visto, ¿sí? Ejemplo, factoring. Y esto lo habíamos visto, ¿sí? El teorema de Ladner dice que si P es distinto de NP, estos problemas tienen que existir. Yo no les había dado el nombre, así que ahí les doy el nombre de ese teorema. No lo vamos a demostrar porque este es muy molesto. Es creo que el único teorema que no vamos a demostrar en la materia. Bien, y para cerrar, les quiero presentar el trabajo de un autor que se llama Russell Impagliazzo. Impagliazzo, lo pueden leer el paper de él, que dice que hay 5 mundos posibles. No sabemos en qué mundo vivimos, pero él dice que hay 5 posibilidades, ¿no? Dependiendo de qué pase con P y NP y otras cosas, hay 5 posibles mundos y nosotros no sabemos en cuál vivimos, ¿no? Y les voy a decir cuáles son esos 5 mundos y así con esto damos un cierre al tema, ¿no? Como para ver cuáles son las teorías sobre P versus NP, está bueno ver esto porque es fácil de entender. El primer mundo posible se llama algorítmica. Y es el mundo en el cual P es igual a NP. ¿Sí? En este mundo, ¿qué pasa? Bueno, puedo resolver, es muy difícil que haya problemas difíciles, yo casi todo lo puedo resolver en tiempo polinómico, no hay criptografía, ¿sí? Las computadoras pueden hacer casi cualquier cosa en cantidades de tiempo razonable, ¿sí? Por eso se llama algorítmica. El segundo mundo él lo llama heurística. Y es en el mundo en el cual los problemas NP son difíciles. En teoría, pero fáciles en promedio. O sea, la mayoría de los problemas NP son fáciles. Los puedo resolver con alguna heurística o algo así. Si bien P no es igual a NP, hay heurísticas que me permiten resolver los problemas NP o NP completos de forma relativamente fácil. Por eso se llama heurística. El mundo 3 se llama Pesiland, como que es pesimista. ¿Qué características tiene el mundo de Pesiland? Los problemas NP en promedio son difíciles. O sea, no es fácil resolver los problemas en NP. No hay funciones one way. Ahora después vamos a ver qué es esto. No existen las funciones one way. Podemos crear problemas NP
problemas NP difíciles, pero no podemos crear problemas NP difíciles con una solución. O sea, es fácil imaginarse cosas difíciles, pero no crear cosas difíciles en donde podamos tener una forma de solucionarlos. Entonces, este es un mundo así, pesimista. Ahora, hágame acordar que tenemos que ver qué es esto de las funciones one way. El cuarto mundo se llama Minicrypt. Y es el mundo en el cual existen las funciones one way. Pero no hay criptografía de clave pública. Pero no existe criptografía de clave pública. No hay criptografía en este mundo, por eso se llama Minicrypt. Y el quinto mundo es ese que se llama criptomanía, que es donde existe la criptografía de clave pública. Los dos más votados son estos dos. Estos otros mundos, si bien son posibles, los otros mundos, si bien son posibles, el consenso es que es muy raro que vivamos en alguno de estos mundos, ¿no? Este es un mundo muy extraño. En este mundo, fíjense, se puede hacer casi cualquier cosa. En este también, aunque hay problemas que son difíciles, en general yo tengo una magia para resolverlos siempre. Y este es un mundo muy pesimista. La creencia es que estamos en alguno de estos dos. Depende de dos cosas, porque la criptografía de clave pública depende de factoring, de la factorización, ¿no? Entonces, si la factorización está en P, puede ser que estemos en este mundo, en donde existan funciones one way, pero no haya criptografía de clave pública. Y si factorización realmente no está en P, y nadie logra encontrar nada, por ahí estamos acá. Entonces, estos son los dos mundos más populares. Y me quedó hablar de las funciones one way. Las funciones one way son aquellas que son difíciles de invertir. Vamos a ponerlo así como para escribirlo muy fácil. Es decir, dado x, dado f de x, no hay forma de encontrar x. Salvo probar todos los x posibles. Esto es una función one way. Hay que tener mucho cuidado, acá hay una trampa, que es lo que yo digo la trampa del estudiante, ¿no? El estudiante me dice, bueno, pero si yo tengo una función que a estos dos números les asigna el mismo resultado, esta función no se puede invertir, ¿no? Pues si yo digo f de 5 es 3 y f de 6 es 3, entonces no tiene inversa. Pero eso no es lo que dice las funciones one way. Las funciones one way dicen que dado f de x, no hay forma de hallar x, ¿no? Y yo digo, bueno, para 3 es 5 o 6 y chau, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Es algo distinto, porque por ahí uno ve esto, ¿no? El significado de inversa acá no es lo mismo que este. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Es muy importante que entiendan esto porque hay gente que dice, no, hay funciones, ¿no? Que si las funciones de hashing no se pueden invertir. No tiene nada que ver. Una cosa es que haya varios números que den el mismo resultado y otra cosa es que sea difícil hallar la inversa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la función x mod 5 de one way no tiene nada, ¿no? Porque si a mí me dan 0, cualquier múltiplo de 5 cumple, ¿no? Y ya dado un f, dado el resultado de la función, es súper fácil encontrar uno que dé mod de eso. ¿Se entiende?
No quiere decir que vaya a parar, varios números van a parar al mismo, sí, pero eso no quiere decir que sea difícil de encontrar una preimagen, ¿sí? Por ahí esa es mejor terminología que la palabra invertir, que por ahí se presta esta confusión, ¿no? Pero esta es la mejor definición. Dado f de x, no hay forma de encontrar x, salvo probar todos los x posibles. No hay nada, ¿sí? Esto es una función one way. Las funciones one way obviamente se aplican en criptografía. Díganme alguna función one way. A ver, ¿quién sabe una función one way? Ya no es one way. Bueno, muy bien. El ejemplo. Está muy bien. Está bien y mal al mismo tiempo tu respuesta. Sí. Y ahora te voy a decir por qué. Sí, de 256 pues 128 ya se encontraron que se Claro. No, está bien tu respuesta porque sí, efectivamente es una de las funciones estas, pero está mal porque nadie sabe si es one way. Claro. Es indemostrable, por eso ahí como que te agarré, ¿no? Vos puedes agarrar a otros amigos en la misma, ¿no? Si alguien dice, a ver, díganme una función one way, la respuesta sería, qué sé yo, ¿no? Nadie sabe. Porque ahora les voy a mostrar algo, les voy a decir algo súper fascinante de las funciones one way, que es lo siguiente. Miren esto, ¿eh? Si existen funciones one way, si existen funciones difíciles de invertir, entonces P es distinto de NP. Y esto se puede demostrar. O sea que demostrar si una función es one way o no es todavía más difícil que P versus NP. Demostrar si existen, porque si yo digo esta función es one way, ya demostré que existen, ¿no? Con que haya una, ya está. ¿Están de acuerdo? Si yo digo, mira, esta es one way, lo demuestro. No hay forma, demuestro de alguna forma que no hay forma de invertirla salvo probar todo, ¿no? Cosa que nadie pudo hacer hasta ahora, ¿no? Porque ¿cómo hago para demostrar eso? ¿Cómo hago para demostrar que no hay forma de encontrar una preimagen salvo probar todos los inputs posibles? Muy difícil demostrar que eso tiene que ser así. De hecho, nadie lo ha logrado hasta ahora. Pero si esas funciones existen, P es distinto de NP, automáticamente. O sea que es todavía más difícil demostrar que existen las funciones one way que P versus NP. Otro problema terrible, ¿no? Otro problema. ¿Nunca probaron el hecho de, por ejemplo, no sé, encontrar una función que uno crea que es one way, ¿no? Y que sea pequeña, o sea, que no sea tan grande, por así decir, en cuanto a parámetros, y tratar de generar todas las funciones posibles con esos parámetros y ver si de alguna forma puedes encontrar la inversa? Es que no se puede, porque tendrías que probar infinitas cosas que es imposible. Y no es que tenés que encontrar la inversa, lo que dice la condición de one way es que la única forma de encontrar una preimagen es probar todos los X posibles. O sea que vos tendrías que demostrar que hay una forma de encontrar una preimagen. O sea, si vos, mirá lo que voy a decir, si vos me decís, este número no puede ser preimagen de este otro, ya automáticamente no es one way, porque tendrías que probar todos menos ese. Entonces ya la función no es one way, puedo descartar uno. Si puedo descartar un input, ya automáticamente esa función no es one way. Es re loco, pero es así. Para que sea one way no tiene que haber, todos los inputs posibles tienen que ser equiprobables, digamos, dado el f de x. Cualquier input tiene que ser equiprobable a cualquier otro. No tiene que haber nada, ningún indicio de qué puede ser lo que yo metí acá para obtener este resultado. Es muy loco, ¿no? Y SHA-256, que se usa obviamente en criptografía para un montón de cosas, es una función que se sospecha que es one way. Si alguien encontrara colisiones para SHA-256 o algo así, automáticamente se romperían muchas cosas de la criptografía mundial, pero esto no quiere decir que las funciones one way no existan, simplemente que esta no lo es. Que ya pasó anteriormente, por ejemplo, con MD5, ¿no? MD5 era una función que se usaba, ¿no? Y MD5 hoy en día, esto se ha roto, esto no es one way, hay ataques para encontrar preimágenes de MD5 y nadie debería usar MD5 para ninguna aplicación que tenga que ver con seguridad. Entonces, de nuevo, estos dos mundos que propone Pagliasso, en las funciones one way existen, pero no hay un problema que me permita generar criptografía de clave pública. No factoring está en P, por ejemplo, ¿no? Entonces, chao, no hay más criptografía de clave pública. Y en
Existe las funciones one way, existe la criptografía de clave pública, todo ¿no? Todo lo que nosotros sospechamos que es cierto hoy en día, efectivamente es cierto. Los expertos dicen que estamos en alguno de estos dos, pero nadie puede demostrar que no estemos en el primero, ¿no? Nadie ni siquiera probó que P sea distinto de NP. Entonces ni siquiera pudimos descartar y sospechamos que estamos en alguno de estos dos, aunque hay gente que dice que estamos acá, ¿no? Entonces este es un poquito el panorama de esto, y después cuando veamos criptografía vamos a hablar obviamente de factoring y vamos a hablar de las funciones one way. Pero ahora es muy importante que se lleven de esta clase que hay problemas todavía más difíciles que P versus NP. Las funciones one way es uno, co-NP versus NP es otro, porque si demostráramos cualquiera de esos, demostraríamos que P es distinto de NP o que P es igual a NP según el caso. Entonces hay problemas todavía más difíciles y los vimos. Es importante que se acuerden toda esta historia que hicimos de los problemas que estaban en co-NP y en NP al mismo tiempo, que en general, como a lo largo de la historia fueron terminando en P, hasta factoring, que hasta ahora nunca pudo caer en P. El problema es factorizar un número, no hay una solución polinómica, nadie sospecha si hay, si no hay. El teorema de Ladner, que dice que debería haber esas cosas en... ¿Se cerró la ventana? ¿Yo estoy o no estoy? ¿No? Todavía se ve, ¿eh? Estoy, acá. El teorema de Ladner, que dice que si P es distinto de NP, tiene que haber cosas que no estén en NP y que no sean NP completas, y es muy difícil encontrarlas, ¿sí? Está factoring, está el isomorfismo de grafos pendiendo de un hilo y nada más, casi. Entonces, todas estas cosas es un poco lo que les podemos contar sobre P versus NP. No les podemos contar, obviamente, ni cuáles son las líneas de investigación para mostrar una cosa ni la otra, porque nadie las sabe, ¿no? Es imposible, o sea, es como decir, bueno, ¿y cuál es la mejor forma de ir hacia un lado o hacia el otro? Si lo supiéramos, estaríamos más cerca de resolver el problema, y muchos científicos dicen que estamos a más de 10 años todavía de resolver P versus NP, ¿no? La tercera opción es que P versus NP sea un problema indecidible. Y eso, casi nadie cree en eso, ¿no? Casi nadie cree que P versus NP tiene que tener una solución. O son iguales o son distintos. Se sospecha que es un problema efectivamente que tiene que tener una solución, y que la solución no es que no hay solución. Entonces, simplemente todavía no la pudimos encontrar. ¿Quién sabe si a lo largo de nuestras vidas va a aparecer la solución de P versus NP o no? Lo que sí les quiero mostrar es, por si se quieren divertir, hay una página que es la página de P versus NP, en donde se iban analizando cosas. Esta página que está acá, esta cosa, como pueden ver, tiene HTML ochentoso, ¿no? Tiene sus años, es una cosa que es esta que está acá, que es donde se listan las distintas cosas, los distintos papers que trataron de demostrar que son iguales o distintos y por qué fallan, ¿no? Acá tienen, ¿no?, todas estas cosas, ¿no? Desde, no sé, desde los últimos años, qué sé yo, fíjense, ¿no? Equal, ¿no? Not equal, ¿no? Acá Ari Blinder demostró que P es distinto de NP, pues un lenguaje que está en NP, pero no está en CoNP, por lo tanto NP es distinto de CoNP, y por lo tanto esto implica que P no es NP. Esto nosotros lo podemos entender después de esta clase. Miren qué bueno. Se llama A Possible New Approach to Resolving Open Problems in Computer Science, y en el 2010 publicó que encontró un agujero en su demostración. O sea, no funciona. En el 2009 encontró un procedimiento para resolver problemas de 3A en tiempo polinómico, en n a la 13. ¿No? Bla, 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 bueno, no sé si, en algunos ahí ya está digamos, la demostración de que está mal, en otros no, pero está... Yo me imagino a la gente cuando entra a esta página, y los que están a favor de que sea igual ven el not equal ahí con una cara de orto, y los que están a favor del otro ven el otro con cara mala.
Sí, puede ser. En general lo que hacen los que más saben es ver los que dicen equal, agarrar el paper y encontrarle la falla y publicarla, ¿no? Porque eso es lo más fácil. Eh, en algunos están, en otros no. A ver, por ejemplo, equal, not equal, ¿no? 2011, 2012, ¿no? Estaba más o menos actualizado. Ahora hasta dónde llega. Llega hasta 2016, not equal. Acá dice que hay funciones one way. Trató de demostrar Stefan Ras. Bla, 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 bla. Por lo tanto, P no es NP. On the existence of weak one-way functions. Ahí pueden leer el paper y demás y esas cosas. Este también, ¿ven? Demuestra la existencia de funciones one-way o cree demostrar eso, ¿no? Y hay varios, pero los más viejos ya está demostrado, ¿no? ¿Y esos ¿Por qué papers está mal? qué validez tienen? Ah, Ninguna, porque ninguno de estos, no, ninguno de estos tiene ninguna validez. En general, ninguno de estos está comprobado. O sea, porque si no estaría resuelto el problema. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos este, ¿no? De 1997, que dice que hay un algoritmo polinomial para clique, ¿no? Si hay un algoritmo polinomial para clique, como clique es NP completo, chao, P es igual a NP, ¿no? Y lo propone con su paper pomposamente, dice, un algoritmo para resolver en complejidad de tiempo polinomial para encontrar el clique en un grafo, ¿no? Y acá está la refutación. En el paper Hardness and Methods to Solve Clique está la refutación del paper de este. En varios ya está la refutación, en otros no, pero que no haya refutación no quiere decir que esté bien, ¿no? Simplemente que nadie se tomó el tiempo de refutarlo, pero en general todo lo que está acá, todo se supone que está todo mal. Pero bueno, si ustedes quieren ver los intentos que ha hecho la gente, lo pueden ver. Bueno, ¿no? Este dice que es indecidible, fíjense, hay poquitos, ¿no? Anotá el nombre y buscarlo en Facebook para insultarlo. Equal, not equal. Bueno, qué sé yo, ¿no? Pueden divertirse con esa página por si quieren ver creo que en alguna edición anterior, no me acuerdo si fue el cuatrimestre anterior o el otro, como trabajo agarrar alguno cualquiera de estos papers y explicarlo, ¿no? No decir por qué está mal o por qué está bien, sino explicar qué es lo que el autor intenta hacer, ¿no? Tratar de entender cuál es la línea de demostración, ya sea que para qué es igual o para qué no es igual. Yo les voy a recomendar que estos lo hagan, no se los voy a exigir, no se los voy a dar como ejercicio este cuatrimestre, porque no sé, es algo que lleva trabajo y qué sé yo, y estamos en un cuatrimestre muy particular, así que no se los voy a dar como una exigencia, pero les recomiendo que si tienen tiempo y les divierte el asunto, lo hagan, agarren uno cualquiera y lo lean, simplemente léanlo, no es tratar de demostrar que está mal ni que está bien, es ver, a ver, esta persona o estas personas, ¿qué quisieron hacer? ¿No? Tratar de entender cuál es su línea de demostración. Porque algo que después sería muy rico es si cada uno hace eso con uno de estos papers, después juntarnos todos en un debate y que cada uno explique, no, mira, lo que trata de hacer es un algoritmo polinomial para clique, y él, no sé, dice esto, no importa qué cosas se entendieron y qué cosas no, pero tratando de entender cuál es su línea, ¿no? Cuál es la línea de pensamiento del autor. Y de eso, ¿qué nos sirve? Y eso nos sirve para tratar de entender realmente la complejidad del problema, ¿no? A veces hay algunos que van por un mecanismo medio fácil y me dicen, bueno, esto no puede ser, ¿no? Si esto fuera realmente como esta persona dice, alguien ya lo hubiera hecho hace muchísimos años, entonces algo debe estar mal, digamos, pero bueno, es así. Así que bueno, con esto terminamos la parte de complejidad en tiempo, ¿sí? La clase que viene vamos a ver la complejidad en espacio, en cantidad de memoria. Vamos a ver cuáles son las clases que tienen que ver con la complejidad en cuanto al espacio en memoria que necesitamos para hacer ciertas cosas. No les voy a dar ejercicio esta semana, es más, les voy a extender el tiempo que tenían para los otros dos ejercicios. Realmente estamos súper buenos este cuatrimestre.